Bueno, entonces, vamos con la primera clase de esta segunda parte. Empezamos a estudiar el primer concepto fundamental para funciones de varias variables, que sería el concepto de límites y continuidad, pero antes de meternos con la noción de límite, yo quiero que esta primera clase la dediquemos más que todo a visualizar funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a aprender cómo dibujarlas. Sí, la clase de hoy va a ser muy geométrica, va a tener muchos dibujos. Y eso va a ser importante para que a posteriori el tema de dibujar les ayude a visualizar el cálculo del límite de cierta función o inclusive para saber si una función es diferenciable y también para integrar. ¿Ok? Entonces, bueno, capaz sobre el final les doy el concepto de límite para funciones de varias variables, pero de momento la clase va a ser únicamente de dibujos. ¿Sí? Va a parecer más una clase de arte que de cálculo. Bueno, ok. Primero, bueno, vamos a presentar al objeto de estudio a partir de ahora, ¿sí? Una función de varias variables. ¿Qué es una función de varias variables? Bueno, muy sencillo. Vamos a considerar una función f definida sobre un conjunto U. Normalmente uno toma como U el dominio, pero puede ser algo más pequeño que el dominio de esa función. Ese U está contenido en Rn. Y los valores van a caer en Rn. ¿Ok? El n y el m no tienen por qué coincidir necesariamente. ¿Sí? ¿Qué hicieron ustedes en el curso anterior? Bueno, estudiaron el caso en el cual n y m eran iguales y además iguales a 1. ¿Sí? Es decir, en el curso de cálculo cálculo 1, que ahora se llama cálculo diferencial integral en una variable, lo que estudiaban eran funciones de variable real con valores reales. ¿Bien? O también llamadas funciones reales de variable real. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer las funciones? Acuérdense que una función es un tipo de relación entre conjuntos que lo que hace es, en este caso, tomar un vector o una n-upla, que también se le llama así, en U, perdón, y eso lo envía en un único elemento en Rm. Y uno lo denota como f de x. Bien. Y bueno, si uno tiene, por ejemplo, este también se puede escribir así, ¿no? Como un arreglo ordenado de n elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué sería f de x? Bueno, sería f de x1 hasta xn. ¿Sí? Y bueno, como cada valor de f de x cae en Rm, una función yo la puedo considerar como un arreglo de m funciones. F1 hasta Fm. Entonces esto también yo podría escribirlo como F1x1 xn, luego la F2 y así hasta que llegamos a Fm de x1 hasta xn. ¿Sí? Cada una de estas f, vamos a llamarla f sub k, es una función definida en U con valores reales. ¿Sí? Dependiendo de la elección que uno haga de m y n, uno tiene cierto tipo de funciones. ¿Sí? Uno puede dar un tratamiento ligeramente distinto dependiendo qué elecciones uno tome de n y m. Por ejemplo, uno tiene el caso en el cual, este ya se los había comentado,
n igual a 1, entonces acá uno tiene las llamadas funciones reales de variable real. Sí, estas fueron las que estudiaron en el curso anterior, ¿ok? Esas no las vamos a trabajar aquí, ya ustedes saben cómo son. También las han trabajado acá, en la primera parte del curso, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ellas hemos tenido suficiente. Hay otro tipo de función en el cual n es igual a 1 y n es estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Esas son funciones vectoriales de variable real. ¿Sí? También conocidas como curvas. Sí, ¿qué hacen estas funciones? Bueno, toman un número real t, le aplican f y obtienen un vector en Rn. ¿Sí? Para cada instante t, ustedes tienen un punto en el espacio. Por ejemplo, si m es igual a 3, entonces a cada instante t le asocio un punto en R3, es decir, en el espacio euclidiano, y una función de ese estilo, gráficamente, es una curva. ¿Sí? Ese tipo de funciones acá no las vamos a estudiar, ¿ok? Las curvas son un objeto de estudio en el curso que viene, de cálculo vectorial, ¿ok? Hay un montón de propiedades geométricas que se pueden estudiar para ese tipo de funciones, pero eso es esa parte. Entonces, si están, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, seguramente les va a tocar estudiar ese tipo de funciones. ¿Qué más? Bueno, tenemos la situación, una situación parecida, pero muy diferente. Es cuando m es estrictamente mayor que 1 y m es igual a 1. A ver, Rubén, no había visto tu pregunta. U es un conjunto cualquiera en perdón, en Rn, ¿sí? Puede ser abierto, cerrado, no importa. Ojo, 1 está en Rm, ¿ok? Sino en Rn, ¿sí? Rm es el codominio o rango de la función, ¿ok? Cuidado que estos dos numeritos no tienen por qué ser iguales. Bien. Ok, bueno, les iba a mencionar, vamos a ponerlo por aquí. Les decía, el caso en el cual n es estrictamente mayor que 1 y m igual a 1. Este es el tipo de funciones que más se van a estudiar en esta parte del curso, ¿ok? Estas son las funciones reales de variable vectorial. Que también se conocen como campos escalares. ¿Sí? Perdón. Bien. A ver, acá lo que tenemos es que a un vector, la función le asocia un número real. Y gráficamente esa función, si uno la dibuja, uno tiene una superficie.
Q contenido en R2. Y si ustedes representan los valores de f de x con x en u, lo que van a obtener gráficamente es una superficie, ¿ok? Eso ya vamos a ver cómo se hace con ejemplos concretos, ¿sí? No se asusten si esto no lo visualizan. Una consulta. ¿Sí? Esto que acaba de definir, ¿tiene alguna, o sea, tiene algún paralelismo con lo que en Gauss llamaban funcionales lineales? No, porque los funcionales lineales son lineales, ¿ok? No. Esta función no tiene por qué ser lineal. Esto puede ser, por ejemplo, vamos a suponer el caso donde n es igual a 2, ¿sí? Entonces tomas un vector de 2 componentes y mándalo, por ejemplo, en el seno de x por y. Eso no es lineal, ¿ok? Perfecto. Claro, los funcionales lineales van a ser un tipo de campo escalar, ¿sí? Pero hay más, ¿bien? Que no necesariamente son lineales. Exactamente, como dice Joaquín, son un caso particular de campos escalares. Bueno, repito, este va a ser el tipo más importante de función que vamos a ver acá en el curso. Y hay otro que también lo vamos a analizar de vez en cuando tanto n como m son estrictamente mayores que 1, ¿sí? Aquí se les llaman funciones funciones vectoriales de variable vectorial. Que también se conocen como campos vectoriales. Se estudia mucho en física, por ejemplo, y son un componente muy importante en el curso que viene, en el de cálculo vectorial, ¿ok? Se estudia mucho ese tipo de funciones. Por ejemplo, tanto campos escalares como vectoriales tienen una importancia bien marcada en ciencias básicas e ingeniería porque pueden modelar varios fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, pensando en campos escalares, uno puede tener una función t definida en un subconjunto de R4 que toma valores reales y t de x y z t puede modelar, por ejemplo, la temperatura de un punto en el espacio x y z en el instante t. Sí, por ejemplo, seleccionan algún punto en la atmósfera, calculan su temperatura allí con los medidores que tengan. Entonces, bueno, eso podría ser, por ejemplo, una función en varias variables de valores reales. Para este otro tipo, aparece mucho en problemas de mecánica de fluidos, ¿sí? Los campos vectoriales. Por ejemplo, pueden tener una función, usar también R4 de nuevo, de R4 a R3. ¿Sí? Supongamos que ustedes están estudiando el comportamiento de un fluido, un río, por ejemplo. Entonces ustedes seleccionan una partícula dentro de ese fluido, coordenadas x y z, ¿sí? Y
tienen que v de x y z t es la velocidad del punto x y z dentro de ese fluido en el instante t. ¿Sí? Bueno, yo no di fórmulas concretas para definir t y b, ¿sí? Se los estoy comentando solamente como parte de la motivación de estos conceptos. Ahorita vamos a hacer ejemplos más concretos de funciones, ¿ok? Lo que quiero resaltar hasta ahora es que, bueno, dependiendo de que uno coloque acá, uno puede estudiar varios tipos de fenómenos, ¿sí? Y bueno, Profe, tengo una consulta. ya va. Muy bien. Y bueno, que este objeto matemático es bastante importante para modelar fenómenos en la naturaleza, sobre todo eso se va a notar más que todo en el curso que viene de cálculo vectorial y en el curso también de introducción a las ecuaciones diferenciales, donde en la ecuación van a tener un tipo de ecuaciones que son las ecuaciones en derivadas parciales, y buscar soluciones de ese tipo de ecuaciones es básicamente hallar una función de varias variables que modela cierto fenómeno. A ver, la consulta, perdón. Sí. La primera función que el gráfico que usted hizo ahí, está como levantado porque sinceramente no lo entendí. ¿Qué es lo que muestra? ¿Está como que fuera, digamos, levantado del piso, vamos a decir así? Sí, es como si tomaras una sábana, por ejemplo, la tiraras al aire y quedará flotando y le tomas una foto en ese instante. Es una superficie en R3. Tata, no, porque la grafiqué y no me quedó eso, por eso no. No, ojo. Ojo, ya no estoy diciendo que esto sea la gráfica de esto. ¿Ok? Pero no No, está levantada ni siquiera esa. Mirá. no, es simplemente No, ok, perfecto, pero yo en ningún momento dije que esto era la gráfica de esto. ¿Ok? No, pero pensé que iba a quedarme levantada y no me está quedando levantada. Por ejemplo, una así levantada podría ser el coseno hiperbólico, que esa sí queda levantada. Sí, claro, va a depender de la fórmula, cómo va a ser su concavidad y todo eso. Hice ese Claro. dibujo por poner algo, pero puede ser inclusive un plano. ¿Sí? No tienen por qué estar levantadas en sí, No. entonces. No. Ah, por eso, no entendía. No, Dale, con gracias. un dibujo genérico que yo hice. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a ejemplos un poquito más concretos. Y luego vamos a ver cómo dibujar gráficas de funciones, bueno, más que todo de campos escalares. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, esta función alfa, definida en el intervalo 0, 2pi, que arroja valores en R2. Entonces, fíjense, en este caso tengo función de variable real con valores vectoriales, es decir, una curva. Entonces, alfa de t tiene que ser un vector de dos componentes, ¿cierto? Bueno, vamos a decir, por ejemplo, que alfa de t es coseno de t, seno de t. Esa función, ¿qué tipo de curva es? A ver si Una alguien... circunferencia. Una circunferencia, exactamente. Sí, ¿por qué? Agarra usted cualquiera coseno de t
En este caso representa un ángulo, coseno de t, su proyección sobre el eje x, y seno de t, su proyección sobre el eje y. Cuando t vale 0, obtengo el punto 1,0. Cuando t vale pi medios, obtengo el punto 0,1. Entonces me voy moviendo en este sentido, ¿sí? Y cuando llego a 2pi, caigo en el punto donde inicio el recorrido. Entonces, bueno, en este caso, la función alfa es la circunferencia de radio 1 y centro en el origen, ¿sí? Es una curva. Las curvas no todas son así, no tienen que ser cerradas en general. Pero bueno, este es un ejemplo particular. Bien. Vamos a visualizar ahora una función en 3 variables. Por ejemplo, consideremos f definida en R3 menos el origen, que arroja valores en R, va a ser un campo escalar, f de x y z, definirla, por ejemplo, como 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cubo. ¿Sí? Ese es, por ejemplo, un campo escalar, ¿sí? Hay varias variables allí, pero la fórmula de la función es un número real, ¿sí? En este caso, la función tiene una sola componente. Bien. Fíjense que acá el u que estamos tomando es R3 menos el origen. ¿Por qué le estamos quitando el origen? Bueno, porque yo no puedo evaluar esto en el origen, porque si lo hago, me queda una división por 0 y eso mata gatitos. ¿Sí? Uno generalmente acá coloca el dominio de la función, pero pueden tomar incluso subconjuntos del dominio, ¿sí? Lo que se consideran como restricciones de cierta función. Bien. Bueno, ese es un ejemplo de campo escalar. Y ¿Cómo se grafica eso? Un ejemplo de campo vectorial. Ya voy a hablar de cómo graficar, ¿ok? Vamos a tomar, por ejemplo, la matriz A igual. A ver qué matriz puse acá. Menos 3, 2, menos 4, 0, menos 1. Bien. Y vamos a considerar la función f de R3 a R2 va de la siguiente manera. F de x y z voy a obtener haciendo el producto de esa matriz con el vector x y z escrito como vector columna, ¿sí? Esta función es un ejemplo de campo vectorial. Bien. En este caso, nos queda en la primera componente x más 3y más 2z, y en la segunda componente menos 4x menos z. Fíjense que acá, como el rango de la función es R2, entonces en la fórmula que me define f me va a aparecer un vector de 2 componentes, ¿sí? Y fíjense que en cada componente lo que tengo es un campo escalar. ¿Bien?
Entonces, bueno, básicamente un campo vectorial es una colección de campos escalares, tantos campos escalares como indique la dimensión del RM que tengo en el codominio o rango de la función. ¿Ok? En este caso, esta es lineal, ¿sí? Pero no tienen por qué ser lineales necesariamente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Cómo vamos allá en casa? Bien. Ningún gato muerto hasta ahora, espero. Todo bien, todo bien. ¿Está bien? Todos vivos. Ok. Bueno, vamos a hacer cosas un poco más divertidas a partir de ahora, ¿sí? Esto era como que una introducción. Vamos a ver cómo graficar funciones, ¿sí? Vamos a trabajar ejemplos bastante conocidos, si se quieren, donde se usan mucho secciones cónicas, superficies cuádricas, ¿bien? Y bueno, en el práctico van a tener cosas un poquito más complicadas que dibujar, pero cuya idea o método para sacar las gráficas es el mismo que yo voy a exponer acá. ¿Ok? Entonces, bueno, para dibujar gráficas de funciones de varias variables, o para ser más específico, de campos escalares, necesitamos un concepto llamado conjunto de nivel, que no es nuevo, es realmente la imagen inversa de un punto a través de una función. ¿Sí? Pero bueno, se les llama conjunto de nivel por una razón que voy a explicar más adelante. Entonces, bueno, vamos a definir eso y vamos a hacer ejemplos de cómo son los conjuntos de nivel de un campo escalar de 2 variables y de 3 variables. ¿Bien? Bueno, primero vamos a recordar un poco cómo ustedes graficaban una función en el curso pasado. A ver, permítame un segundo, hay una pregunta por acá. Rubén pregunta, tengo una duda. El conjunto de nivel siempre depende de un K, porque en el práctico te pide eso, pero no te dice a partir de qué K. El K en principio es arbitrario, ¿ok? Ya voy a explicar eso. ¿Sí? Hay valores de K, dependiendo de quién sea la función, que van a ayudar a visualizar la gráfica de la función, y hay otros K que son inservibles. ¿Sí? Pero ya vamos para allá. Ajá. Recuerden, en el curso anterior ustedes tenían funciones reales de variable real, ¿sí? ¿Qué hacían cuando les pedían graficar cierta función? Bueno, ustedes tenían que ubicar los puntos en el plano que tenían esta forma, ¿sí? X y f de x. Entonces, por ejemplo, si f de x era el seno de x, entonces para graficar el seno lo que tenían era que dibujar los puntos de la forma x seno de x. Y ustedes saben que una vez empiezan a dibujar esa función, obtienen algo así. ¿Sí? Y a este conjunto lo llamaban la gráfica de f. Este concepto se puede generalizar a campos escalares, ¿ok? La generalización es inmediata. Vamos a dar la definición. Vamos a considerar un campo escalar ¿sí? Fíjense que para funciones reales de variable real, la gráfica está contenida en R2, ¿sí? En el plano. Es decir, está contenida en R por R. Producto cartesiano de R con R. ¿Sí? Análogamente, vamos a tener que se define
la gráfica de F la vamos a anotar como G de F como el subconjunto de Rn más 1 dado por van a ser todos los vectores de la forma x, f de x. Estos están en Rn más 1. ¿Sí? Y acá lo único que voy a pedir es que x pertenezca a 1. ¿Sí? Que x esté en el dominio de la función o en un subconjunto del dominio, ¿sí? Dependiendo de lo que consideren. Porque estos puntos están en Rn más 1. Bueno, acuérdense que x, el vector x está en Rn y f de x está en R, ¿sí? Entonces si ponen algo en Rn y algo en R, obtienen algo que está en Rn más 1. ¿Qué ocurría aquí? Que esto estaba en R, esto estaba en R, entonces esto está en R2. Sí, acá pasa algo muy parecido, solo que tenemos más dimensiones. Eso es todo. Ahora, lo que sí es un problema es representar a este señor cuando n toma valores por encima de 3. ¿Sí? Nosotros únicamente vamos a poder dibujar la gráfica de una función de un campo escalar cuando n es igual a 2. ¿Sí? Y para n igual a 3 no se puede dibujar, pero se puede dar una idea de cómo se comportaría gráficamente, una función. Bien. Vamos a empezar primero con el caso de n igual a 2. ¿Sí? Antes de eso, vamos a definir lo que es un conjunto de nivel. Definición nueva. Voy a tomar un campo escalar F y un K perteneciente a los reales. Entonces se define el conjunto de nivel K de F como lo siguiente. Vamos a llamarlo C sub K. En algunos libros lo llaman L sub K por lo de level, pero vamos a usar esta notación que es más común en esta facultad. C sub K va a ser el conjunto de todos los puntos X que pertenecen al dominio de la función, tales que al yo evaluar f de x obtengo K. Es decir, el conjunto de nivel K son todos los puntos en el dominio, o mejor dicho, son la preimagen de K a través de la función f. Sí, no sé si ustedes vieron en el curso anterior la notación de imagen inversa de un conjunto a través de una función. En este caso, esto se podría representar también así como f a la menos 1 del valor K. ¿Sí? Ojo, acá f a la menos 1 en este contexto no significa la inversa de f. ¿Sí? F no tiene por qué ser una función invertible para empezar. Bien. Esto es una notación conjuntista que representa lo mismo que está acá, ¿sí? Los puntos en el dominio, tal que cuando yo evalúo en F obtengo K. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplos de eso, ¿ok?
en un ratito. Pero, por ejemplo, cuando tienen, voy a poner eso por aquí, cuando tienen n igual a 2, se usa el término curvas de nivel. Y para n igual a 3, superficies de nivel. Ya vamos a ver por qué, ¿ok? Es algo muy geométrico. Vamos a hacer unos ejemplos ahora para entender cómo se calculan esos conjuntos y qué información me dan de la gráfica de la función. ¿Sí? Por acá Cintia hizo una pregunta, creo que ya la respondí. ¿Sí? Curva de nivel es un tipo de conjunto de nivel. Bien. Bueno, ejemplos concretos. Vamos a arrancar con uno muy sencillo y luego vamos aumentando la dificultad. Bien. Bien. Vamos a considerar la función f de xy constantemente igual a 2. Sí, esto vale para todo xy en R2. Bien. Ok. Bueno, para empezar, darse cuenta de quién es la gráfica de esa función, en este caso es muy sencillo, ¿sí? Recuerden cuando ustedes querían graficar una función de una variable, ustedes normalmente hacían y igual a f de x, ¿sí? Acá, por ejemplo, si f de x era x menos 2, entonces, bueno, para graficar a veces uno hacía esto, bueno, digamos que y es igual al valor de f en x, es decir, y igual a f menos 2. ¿Y esto quién era? En R2. Una recta dependiente 1 y que pasa por el punto 2,0. ¿Sí? Cuando tenemos variables, se puede hacer algo parecido. ¿Ok? Como acá yo estoy usando x e y, entonces hacemos z igual a f de x y. Entonces z igual a 2. Ahora, ¿quién es la gráfica de z igual a 2 en R3? ¿O qué me representa z igual a 2 en R3? A ver quién lo sabe. Son todos los puntos x y z de R3, tales que z es igual a 2. Es decir, x y y pueden ser arbitrarios, pero z siempre tiene que ser 2. ¿Un plano? Sí, gracias. Por acá también había respondido Joaquín, un plano. Sí, es el plano paralelo al plano XY, pero que tiene altura 2. ¿Sí? Por ejemplo, si este es el eje Z y por acá está el valor 2, entonces este sería el gráfico de F. ¿Sí? El plano sería igual a 2. ¿Ok? Bueno, pero esto simplemente para hacer una comparación con funciones de una variable. Vamos a ver cómo son los conjuntos de nivel acá. Por ejemplo, vamos a calcular el conjunto de nivel 0. El conjunto de nivel 0 son todos los puntos
en R2. Aquí son los x e y en U, en el dominio de la función, pero el dominio acá es todo R2. ¿Okay? Entonces serían todos los puntos en R2, tales que f de x y es igual a 0. ¿Sí? Bueno, para visualizar esto mejor podemos sustituir quién es f. Serían todos los puntos en R2, tales que f de x y, es decir, 2, es igual a 0. ¿Quién es ese conjunto? Vamos a ver, ¿quién sabe? El vacío. El vacío. Muy bien. ¿Sí? Ningún punto en el plano satisface esto, porque esto nunca se cumple. ¿Sí? Entonces, esto es el vacío. Moraleja de la historia: los conjuntos de nivel pueden dar vacío. ¿Ok? En este caso, el nivel 0 no arroja información de cómo es la gráfica de la función, ¿sí? De hecho, se pueden dar cuenta de lo siguiente, que CK es vacío para todo K diferente de 2. Ahora, cuando K es igual a 2, el C2 es todo R2. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por cómo está definida la función. En este caso, la función es constantemente igual a 2. ¿Sí? Entonces, pueden haber conjuntos de nivel que den vacío. Bien, digo, por si les llega a aparecer por allí en el práctico alguna situación de ese estilo. Claro, esos uno los descarta. Bueno, perdón, iba a decir que esos no dan información sobre la gráfica, pero sí, hay casos donde sí arrojan información. ¿Ok? En un rato vemos un caso de esos. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo sencillo, pero un poquito menos trivial que este. ¿Sí? A ver, supongan que ahora les digo f de x y igual x más y más 2. ¿Sí? Bueno, ya no tengo una función constante. ¿Ok? Uno podría aplicar también en este caso el truquito de hacer z igual a f de x y y obtener z igual x más y más 2 o también x más y menos z más 2 igual a 0. ¿Sí? Esa ecuación que me representa en R3, vamos a ver si cómo está en GAL1. Otro plano. Otro plano, pero ¿es un plano como el anterior o tiene otra dirección? ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección de ese plano, el vector normal? 1, 1, menos 1. 1, 1, Es menos el 1. vector Excelente. normal. Sí. Plano en R3 de normal 1, 1, menos 1. ¿Sí? Recuerden que la normal la determinan los coeficientes que acompañan a x y z en ese orden. ¿Bien? Por ejemplo, si aquí fuese ax más bi más cz, el normal sería abc. ¿Bien? Ok, pero supongamos que me puse nervioso en el parcial y se me olvida lo que sé de GAL1. Bien, entonces a ver, ¿cómo me di cuenta de quién es la gráfica de esa función? Bueno, podemos ver cómo son los conjuntos de nivel. ¿Sí?
Por ejemplo, ¿quién sería el nivel 0? El nivel 0 en este caso son todos los puntos en R2. Repito, aquí va el dominio, pero el dominio acá también es R2. Todos los puntos en R2, tal es que X más Y más Z, más 2 es igual a 0. ¿Sí? Esto es f de x. ¿Cuánto vale f de x? Esto. Entonces estoy buscando todos los puntos para los cuales f de x da 0. Es decir, para los cuales uno tiene esto de aquí. ¿Ok? ¿Pero esto qué es? Esto lo puedo ver como y igual a menos x menos 2. Y eso es una recta de pendiente menos 1 que pasa por el punto 0 menos 2. ¿Ok? Entonces, si dibujamos R2, esto de acá sería CC. Y esta es la recta x más y igual a menos 2. Bien. Entonces fíjense, cuando tengo dos variables, el conjunto de nivel es una curva. Y eso no está ocurriendo en este caso particular, eso ocurre en general siempre que tenga una función de dos variables, ¿sí? Cuando ustedes tienen una función de dos variables igualada a 0 o a cualquier número real, el resultado es una curva en R2. O bueno, hay casos raros donde el resultado es un punto solamente o el vacío. O puede ocurrir también como en este caso, que no es una curva, sino que obtuvieron todo el plano R2. Sí, pero en general es una curva. Es por eso que para el caso de n igual a 2, a los conjuntos de nivel se les suelen llamar curvas de nivel. ¿Sí? Repito, curvas de nivel, exceptuando casos raros donde pueden obtener vacío, un punto o todo el plano. Bueno, vamos a buscar otro, por ejemplo, C2. Para determinar quién es C2, hay que resolver esto. X más Y más 2 igual a 2. Pero esto es lo mismo que X más Y igual a 0 o Y igual a menos X. Entonces el conjunto C2 es la función identidad, pero multiplicada por menos. Y bueno, si se fijan, pueden probar con otros valores de K, los que ustedes quieran. En general, en CK, lo que vamos a obtener es X más Y igual a K menos 2. ¿Sí? Es una recta con pendiente menos 1 y que en el eje Y, la recta corta en K menos 2. ¿Ok? Entonces los conjuntos de nivel son rectas paralelas de pendiente menos 1. La diferencia es por dónde cortan al eje Y. ¿Ok? Ahora, ¿cómo uno, a partir de los conjuntos de nivel, construye la gráfica de toda la función? Sí, recuerden que la gráfica es un subconjunto de R3. Los conjuntos de nivel, en este caso, están contenidos en R2, pero van a ser como bloques de construcción de la gráfica, ¿ok? ¿Cómo? De la siguiente forma. Ajá. Bueno, vamos a hacer una representación del espacio R3. Así. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo construyo la gráfica de F a partir de los conjuntos de nivel? Bueno, lo que hay que hacer es simplemente en cada K ubicar el conjunto de nivel K. ¿Esto qué es? Bueno, recuerden que, por ejemplo, el C0 son los puntos del dominio tales que f de x es igual a 0. Recuerden que los valores de f de x se ubican a lo largo del eje Z. ¿Ok? Entonces, ¿dónde va a estar ubicado el conjunto de nivel 0? Bueno, en el plano aquí sí. Sí, porque acá Z vale 0. Entonces, en 0 vamos a dibujar la recta de pendiente menos 1 y que pasa por menos 2. ¿Sí? Permítanme extender un poquito esto. Ok, entonces esta recta, a ver, la pendiente sí, está por acá. Entonces, bueno, por acá estaría C0, ¿sí? Puse un segmento nada más, pero la recta es infinita. Luego, para representar C2, por ejemplo, me ubico en Z igual 2, acá. Es decir, es como si estuviera en un edificio y en cada piso del edificio fuesen a dibujar una curva. ¿Me siguen? Entonces, cuando llego al piso 2, voy a dibujar la curva C2. ¿Sí? En ese caso, ¿quién es la curva? Bueno, la curva es la recta menos identidad. ¿Sí? Va a ser una recta paralela a esta y que pasa por el origen. Entonces va a pasar por este punto de acá. Este es el punto con coordenadas 0, 0, 2. ¿Ok? Y esta recta pasa por 0, 0 en R2. ¿Ok? Entonces agarro la recta menos identidad, que está en el plano aquí sí, y la subo a la altura 2. Bien. Y así voy con todas las rectas. ¿Sí? Para C4, bueno, es una recta con este mismo paralelismo con las otras, pero va a estar más arriba, ¿sí? Y esa ya no va a cortar al eje Z, ¿ok? Entonces, cuando ustedes dibujen todas las rectas, les va a quedar un plano. A ver, esta de acá era C2, ¿sí? Claro, habría que dibujar una recta por cada número real, ¿ok? Entonces, cuando juntan toda esa colección, les queda un plano totalmente continuo. ¿Sí? No es que va a ser una especie de red como se ve aquí. Aquí dibujé solamente algunos de los conjuntos de nivel, ¿sí? Pero suponiendo que los dibujan todos y los colocan todos juntos, según el nivel que tenga cada uno, todo ese arreglo al final les origina ese plano que está allí. ¿Se entendió eso? Ojo, acá puede ocurrir que esto ya lo sé graficar de Galois, ¿ok? Vamos ahora a pasar a una función que no es lineal, que a priori no tenemos por qué saber graficar con lo que vimos en los cursos anteriores, ¿sí? Entonces allí sí se va a notar mucho más la utilidad de los conjuntos de nivel. Repito, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? A ver, por acá llevo una. En los conjuntos de nivel siempre tienes que cortar con Z igual a K. Sí, si es el conjunto de nivel K, cortas en el plano Z igual a K. Ajá, ajá, más o menos por ahí va la idea, Joaquín. A ver.
Nuevamente, planteamiento general, supongamos que queremos graficar una función, ¿sí? A ver, para empezar, nosotros podemos asumir que la gráfica de una función de dos variables es una superficie en R3, ¿sí? Entonces, bueno. Ahí estoy dibujando una superficie arbitraria, ¿ok? Ahora, yo quiero determinar quién es dicha superficie, ¿sí? Supongamos que es un objeto que tengo a lo lejos, no identificado, y yo quiero obtener una forma de él, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, para cada nivel K, para cada altura en el eje Z, yo voy a emitir una señal, ¿sí? Entonces, digamos acá para K igual 1, por ejemplo. Para K igual 1 yo voy a enviar un plano paralelo al plano XY y que pasa por la altura Z igual 1, ¿sí? Imagínense que es una especie de, en vez de rayo láser, bueno, plano láser. Ese plano láser se va a extender a lo largo de todo R3, ¿sí? Y eventualmente ese plano va a cortar a la gráfica de la función, ¿sí? Es como una especie de escáner que estamos haciendo. Entonces en K igual 1, ese plano que estamos emitiendo va a cortar a la gráfica de la función y la lectura que voy a obtener es la intersección del plano Z igual a 1 con la gráfica de la función. Y voy a obtener algo así, por ejemplo. La lectura me va a dar una curva, ¿sí? Entonces yo ya sé que para todos los puntos de altura 1, la gráfica tiene esta forma, ¿sí? Como una especie de circunferencia en ese caso. Claro, pero necesito más información, entonces emito tantos planos como yo quiera, ¿sí? Y corto a la gráfica de la función por donde yo quiera. Vamos a poner ahora con K igual a 2, entonces corto por acá arriba. Por K igual 0, por ejemplo, entonces supongamos que es 0. Obtengo, digamos así, la base de esta montaña, ¿ok? Entonces, cuando yo reciba todas las colecciones de curvas que estuve escaneando, las junto y ya puedo tener una imagen de cómo se comporta la gráfica de esa función. ¿Ok? Por ejemplo, cuando ustedes les hacen una resonancia magnética, ¿sí? O una tomografía computarizada. Bueno, espero que no pasen por eso. Yo sí pasé una vez y es un poquito desagradable. Bueno, ustedes nos meten una especie de escáner. Ese escáner emite unas señales. Lo que hace el escáner básicamente es como si te cortaran. En mi caso fue una resonancia magnética cerebral, ¿no? Es como si te cortaran la cabeza con varios planos. Y después van a obtener imágenes de cada corte, ¿sí? Y, por ejemplo, si fuese un tumor, en mi caso no lo fue, afortunadamente no pasó nada, pero si fuese un tumor, yo tomo la colección de todos esos cortes, ¿sí? Los ensamblo y me va a quedar una imagen de cuál sea el problema que está allí en el cerebro, ¿ok? En este caso es algo parecido. Yo voy cortando algo que no sé qué es y luego tomo todas esas fotos que tomé a nivel plano y puedo darme una idea de quién es la gráfica de la función. ¿Bien? O bueno, para no mencionar una situación médica, no sé si han visto estos planos topográficos que les describen cómo es un terreno según a qué altura estén. ¿Sí? ¿Han visto esos planos o no? Sí, bueno, las curvas a nivel pueden verlo así, como un plano topográfico. Digo que la resonancia magnética es desagradable, no porque duela, no duele nada, sino que cuando uno lo meten en el aparato ese te dicen, vas a escuchar unos ruiditos. Ah, ok.
Y el primer ruido no era un ruidito, era un ruidote y me asusté mucho. Pero después te acostumbras. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Por cierto que para este tipo de problemas, les recomiendo mucho que se lean las notas que subió Brian de secciones cónicas y superficies cuádricas. ¿Sí? Están bastante útiles. Entonces, bueno, un segundo que me perdí. La siguiente superficie creo que no la trajo Brian en el práctico de ayer, entonces vamos a hacerla acá, ¿ok? Vamos a graficar la siguiente función. Esta no es lineal. F de x igual x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Ok? Bueno, aquí no me va a salvar Gal 1. ¿Sí? Tengo una cosa que no es para nada lineal, entonces voy a tener que usar la herramienta de curvas de nivel para saber qué función tenemos allí. ¿Sí? Bueno, entonces, yo sé que hay alguna superficie en R3 que no sé cómo es. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a emitir nuestros planos láser para ver qué forma tiene esa superficie en cada altura y una vez tengamos suficientes imágenes, nos podemos hacer una idea de cómo es la gráfica global de toda la función. ¿Sí? Cintia, te voy a agradecer que no hagas spoilers en el chat. ¿Sí? Bueno, vamos a ver quién es. Uno por lo general empieza con C0. ¿Ok? Entonces vamos a graficar C0. Bueno, a ver, definición. Bueno, el dominio acá nuevamente es todo R2. ¿Ok? C0 son dos puntos en R2 para los cuales f de xy es igual a 0. ¿Quién es f de xy? Esto. Entonces, x al cuadrado menos y cuadrado es igual a 0. Tengo que hallar a todos los pares que cumplen con esta relación. Bueno, es una ecuación que tengo que resolver, una ecuación de dos variables, solo que en este caso no es lineal. Bien, entonces, tenemos esto, y despejando, vamos a poner lo que tiene y de un lado y lo que tiene x del otro. A ver, acá podemos tomar raíz cuadrada. Recuerden que la raíz de algo al cuadrado es el valor absoluto del algo, entonces acá me queda el valor absoluto de y igual al valor absoluto de x. Bueno, aunque no me crean, o capaz algunos sí ya me creen, graficar esto es más fácil que graficar esto. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. Bueno, recuerden que el valor absoluto de un número puede ser el número en sí o menos ese número dependiendo del signo que tome. ¿Sí? Entonces, a ver, si tenemos esta relación, entonces, bueno, en el primer caso vamos a tener que y es igual al valor absoluto de x cuando y es mayor o igual a 0. Y vamos a tener menos y igual al valor absoluto de x, en el caso en el cual y es menor que 0. ¿Okay? Pero bueno, esto lo puedo reescribir como y igual a menos el valor absoluto de x. Entonces, para graficar esto, tengo que graficar esto y esto. ¿Dónde grafico esto? En el semiplano positivo. ¿Sí? ¿Dónde grafico esto? En el semiplano negativo. Entonces, tenemos R2
La gráfica del valor absoluto, ustedes saben que es una especie de B. ¿Okay? Esto de acá es I igual valor absoluto de X. Y bueno, para graficar esto, simplemente tomo esto y lo multiplico por menos. Pero medio feo. ¿Sí? Y toda esa cruz sería C0. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a probar con otro valor, ¿sí? Uno por lo general toma el 0, un número positivo y un número negativo, ¿sí? Como para ver cómo sería la superficie en el plano XY, por arriba de ese plano y por abajo de ese plano. Ustedes pueden tomar cuantos conjuntos de nivel quieran, pero en general uno toma 3 para darse una idea más o menos aproximada de cómo va a ser la gráfica, ¿sí? Eso sirve para gráficas sencillas. Hay gráficas que son mucho más complejas, donde por supuesto hay que tomar muchos conjuntos de nivel, ¿sí? No es el tipo de gráficas que les vamos a preguntar tampoco. Por acá Ruber sugiere 1 y menos 1. Vamos a probar con eso entonces, ¿sí? Vamos a acomodar ese 1. En el segundo hay que resolver f de xy igual a 1, es decir, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Bueno, ahí la cosa no parece tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a despejar y a ver qué sale. Tenemos y al cuadrado igual a x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Podemos tomar raíz cuadrada y me queda que y es igual más o menos raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya la función no es tan obvia, ¿sí? Igual eso se puede graficar, ¿sí? Es decir, en este caso, para hallar el conjunto, o mejor dicho, la curva de nivel 1, lo que hay que hacer es graficar dos funciones. Esta raíz y su negativa, ¿sí? Funciones de una variable, me refiero. Bueno, ¿cómo uno hace eso? Para empezar, hay que ver quién es el dominio de esto. El dominio de esto son los x tales que x cuadrado menos 1 es mayor o igual a 0. Bueno, x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 1, es decir, que x tiene que ser mayor o igual a 1 o x menor o igual a menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer el dibujo acá. Ya yo sé que entre menos 1 y 1 no voy a dibujar nada, porque ahí no está definida esa función. Entonces tengo que ver qué pasa cuando x es mayor que 1 y cuando x es menor o igual a menos 1. ¿Sí? Vamos a olvidarnos por un momento de la raíz. ¿Quién es x al cuadrado menos 1? Es la parábola, pero bajada un nivel. Sí, acá tengo x cuadrado menos 1. Ahora, a todas estas alturas que yo obtuve le voy a sacar la raíz cuadrada. Fíjense que eso no lo puedo hacer entre menos 1 y 1 porque acá tengo alturas negativas y yo no puedo calcular raíces de números negativos, ¿sí? Bueno, en R no, en complejos sabemos que sí se puede, pero en R no. Entonces, esta parte la descarto. Y acá, en cada altura que tenga, le saco la raíz. En 0, la raíz de 0 es 0, ¿sí? En 1, la raíz de 1 es 1.
Luego acá, más arriba, 4, por ejemplo, la raíz es 2, entonces el punto me queda más abajito, ¿sí? De hecho, para cualquier número real mayor que 1, cuando calculen su raíz, el punto queda más abajo. Bien. Y para números entre 0 y 1, cuando tomen la raíz, el número queda un poquito más arriba. Bien. Entonces, bueno, si dibujan una cantidad suficiente de puntos y los unen todos, como en los cuadernitos estos que le enseñan a dibujar a los niños, que yo debería usar uno porque yo dibujo bastante mal, juntando todos los puntos uno tiene la gráfica de este lado. ¿Sí? Esto de acá sería raíz de x cuadrado menos 1. Y acá de este lado el análisis es similar, ¿sí? Esas dos ramas representan la gráfica de la función raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Antes de continuar, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Ojo, no he terminado, ¿eh? Falta graficar ahora y igual menos esa raíz. Pero bueno, lo que tengo que hacer es tomar esto y multiplicarlo por menos. Y se obtiene simplemente una reflexión. Ese par de líneas en azul son el conjunto del nivel 1. Eso que está allí es una curva que se conoce como hipérbola. Es un tipo de sección cónica. Por eso les recomiendo que revisen el resumen de Brian, ¿sí? Las secciones cónicas son rectas, circunferencias, elipses e hipérbolas. ¿Bien? A ver, a lo mejor ustedes ya sabían que esto era una hipérbola. Si ya saben cómo es, ya está. No tienen que hacer este análisis. Esto lo hacen si no saben quién es esto. ¿Ok? Se los comento porque yo no sé si en el liceo ven secciones cónicas. Disculpen que yo no esté muy familiarizado con lo que sea en el liceo, es que soy extranjero, entonces perdónenme eso, ¿sí? A ver, por acá una pregunta que no había visto. Una duda, la raíz de 4, al momento de hacerlo, me faltó. Ah, sí, tienes razón. Acá era en 2, 4 menos 3 sería la raíz de 3. Pero bueno, la raíz de 3 es más o menos por ahí esa altura que dibujé, ¿ok? Sí, la única diferencia es que la hipérbola no va a ser tan abierta, pero la idea es similar, ¿ok? Sí, no era 4 realmente, era 3. Vale, perfecto. Bien. Ajá, y por ahí me habían sugerido también ver cómo era el conjunto de nivel menos 1. Allí habría que resolver esto de acá. X cuadrado menos y cuadrado igual menos 1. Entonces es como que, ay, profe, tengo que volver a hacer lo que hice antes. Podrían hacerlo, pero no realmente. A ver, acá, por ejemplo, en lugar de despejar y, pueden despejar x. X cuadrado igual a y cuadrado menos 1. X igual a más o menos la raíz de y cuadrado menos 1. Graficar esto es lo mismo que graficar esto, solo que acá la variable va a ser y. Estoy viendo ahora x en función de y. ¿Sí? Y la función es la misma. Pero como el dominio ahora es el eje y, entonces lo que va a pasar es que una rama de la gráfica va a abrirse hacia arriba y la otra hacia abajo. ¿Ok? El análisis es similar. Bien. Entonces,
Vamos a usar ese mismo dibujo. Por acá 1, por acá -1. Y este conjunto que está en rojo es C-1. Bien. Fíjense que acá los puntos de corte son 1, -1, 1, -1. Si en lugar de 1 ustedes ponen K, K positivo, por ejemplo, entonces el corte sería raíz de K. ¿Ok? Entonces en general, voy a poner acá raíz de K. Por acá menos raíz de K. ¿Sí? Este sería CK. Con K positivo. Y para K negativo, acá este sería raíz de menos K. Y acá menos raíz de menos K. Bien. Bueno, la gráfica va a ser un poco complicada de dibujar, ¿sí? Esto de cómo acoplar todas esas curvas. Pero bueno, ¿qué necesitamos? Dibujar en el espacio lo que obtuvimos en los niveles 0, 1 y -1, ¿sí? Recuerden, es como si estuviésemos haciendo un plano topográfico. Entonces, a ver, en el nivel 0 tuvimos esa X. A ver, un segundo. Creo que en este caso voy a poner el eje X así, ¿ok? Es por una cosa que tiene que ver con el dibujo en sí, ¿no? Es más que todo un capricho para que el dibujo quede mejor. Bien. Entonces, a ver, el C0, ¿qué sería? Bueno, la identidad y menos la identidad. ¿Sí? Entonces, por acá. Por acá tengo el C0. Luego, en 1, vamos a dibujar C1. Es decir, nos vamos al siguiente piso, vamos a dibujar C1, que era esa hipérbola que está allí, ¿sí? Se abre en un sentido indicado por los ejes X positivo y negativo. Bien, entonces, y perdón, otra cosa. Vamos a ubicar primero los llamados vértices de la hipérbola, ¿sí? Que serían los puntos 1, 0, 1. Sí, hay que agregar la altura en el eje Z también. 1, 0, 1 y menos 1, 0, 1. ¿Sí? El 1, 0, 1 estaría por acá. ¿Sí? Ese puntito que está aquí. Y el otro, bueno, estaría para este lado. Bien. Ahora tengo una rama de hipérbola que va a abrir en este sentido, ¿sí? Así. Y la otra rama que va a abrir
como para atrás. Bien. Y bueno, ahora vámonos al sótano, vámonos a z igual menos 1, ¿sí? Allá los vértices son parecidos a esto, pero van a ser ahora 0, 1, menos 1 y 0, menos 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, bajamos un poquito acá. ¿Cómo era? 0, 1, menos 1. ¿Ok? Entonces en X vale 0, en Y vale menos 1, y Z menos 1. Entonces algo más o menos por aquí. Y el otro queda por acá atrás. No, mentira, estoy haciendo mal. Queda como por acá la cosa. ¿Sí? Y el otro, Y menos 1 está por acá. Altura menos 1. Ya, me cuesta dibujar esto. 0, 1, menos 1. Y 0. Entonces ahí tengo por acá y por acá. Sí. Entonces, bueno, aquí dibujamos el C menos 1. Sí. Entonces, ¿qué está pasando allí? En el plano aquí sí, z igual 0, obtengo una x. Cuando me ubico arriba de ese plano, obtengo una hipérbola, siempre, ¿ok? No solamente para uno, para cualquier K positivo. Obtengo hipérbolas que abren en esta dirección, ¿sí? La dirección indica el eje X positivo, y en esta otra dirección indica el eje X negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando me ubico debajo del plano XY? Bueno, tengo hipérbolas de la misma forma, pero que abren en el sentido indicado por los ejes Y positivo e Y negativo. ¿Okay? Entonces, cuando uno junta toda esa información, uno dibuja la gráfica obtenida y eso da una figura que se llama la silla de montar. ¿Sí? Voy a dejar acá al lado. Siempre me ha costado ese dibujo. A ver, sería algo así, ¿ok? Pasándolo en limpio. Por acá arriba tienen una hipérbola. Por acá la otra rama. Abajo tienen hipérbolas parecidas, pero abren hacia acá y hacia allá. ¿Sí? Acá está el origen. Y bueno, suponiendo que juntamos todas las hipérbolas, tendríamos esa gráfica que es una especie de sillas de estas que le ponen a los caballos, ¿sí? Se llama silla de montar. Hay unos libros donde dibujan la gráfica de esa función como una especie de estas papitas, no es por hacer publicidad, pero conocen las papas Pringles. Hay gente que nada más dibuja como que esta sección de acá y la gráfica parece una papita. Pero a ver, si no se entendió mucho cómo representar el dibujo al final, es culpa mía porque ya les digo que yo dibujo bastante mal. Pongan silla de montar o otro nombre que tiene esta superficie
es paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Si buscan eso en Google Imágenes, les va a aparecer esa gráfica, bueno, algo más estilizado, por supuesto, y les va a indicar las curvas de nivel en cada nivel y todo. ¿Sí? Entonces, por favor, échenle un ojo a eso para que esto se entienda un poco mejor. Y bueno, perdón que me extendí un poquito más. Bueno, primero avísenme si tienen preguntas de esto último. Mientras tanto, les voy comentando qué vamos a hacer mañana. Bueno, vamos a hacer un repaso de esto, pero vamos a trabajar con una función de 3 variables y vamos a ver cómo son las superficies de nivel y cómo puede interpretarse la gráfica de una función de 3 variables, ¿ok? Para 2 variables la gráfica es una superficie, para 3 variables la gráfica va a ser una especie de película, de animación, ¿ok? Pero bueno, eso lo vemos con más detalle la primera parte de la clase que viene. Una vez hagamos eso, vamos a empezar a estudiar lo que son límites de funciones de varias variables, ¿ok? Y bueno, vamos a estudiar algunos límites por definición, luego les doy algunas propiedades, etcétera. Lo de siempre, pero en varias variables. Lo más importante en límites de varias variables van a ser los métodos que vamos a tener para darnos cuenta cuando un límite no existe. ¿Sí? Eso ya lo haríamos sobre el final de la clase de mañana. Y bueno, después el lunes, una tercera clase de límites y continuidad para cerrar. Capaz me tomo un poquito más de la clase del miércoles que viene. Y luego arrancaríamos con diferenciabilidad. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no hay preguntas... Ah, ya, sí, llega una pregunta aunque no a esto. ¿El práctico hasta cuándo se extiende? No entiendo la pregunta. ¿Las clases de práctico te refieres? En principio, toda esta semana y por lo menos la mitad de la semana que viene. Sí, capaz ya sobre el final de la semana que viene ya los muchachos del práctico les comentan algunas cosas de diferenciabilidad, sí. Por lo menos de derivadas parciales, que es con lo que uno arranca. Que es la parte más sencilla también. Bueno, señores, si no hay más preguntas, yo me callo por hoy. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Y bueno. Chao. No, gracias a ustedes por venir. ¿Sí? Nos vemos.